te has preguntado qué es el conflicto armado colombiano y cuáles son los principales personajes involucrados en este? Entonces, ¿qué es el conflicto armado colombiano? La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. Las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas en Colombia. Un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto. Los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados. Por otro lado está el periodo de la violencia. El Partido Conservador se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político que protegía los intereses de la clase adinerada, mientras que el Partido Liberal se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de 54 guerras civiles, 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales. El enfrentamiento terminó desencadenando en lo que se conoce como el periodo de la violencia. Otro suceso importante en la historia de Colombia fue el Bogotazo. El 9 de abril de 1948 fue el día en que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, el cual desencadenó uno de los episodios más dramáticos y simbólicos en la historia de Colombia. En el momento que Gaitán fue asesinado, todo el mundo se vuelve loco y durante 4 horas seguidas mataron aproximadamente a 2.000 personas. El Bogotazo llega a ser un acontecimiento sumamente importante en la historia de Colombia, pues a partir de este momento nace la violencia y el conflicto armado. La violencia y los magnicidios no eran algo nuevo en Colombia antes del 1948. Sin embargo, desde esta tarde el enfrentamiento político adquirió nuevas dimensiones. ¿Cuáles son los principales protagonistas involucrados en el conflicto armado colombiano? Una de las características del conflicto en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y la influencia del narcotráfico. Uno de los temas que influyó en el conflicto armado colombiano fue el narcotráfico en Colombia. La marihuana era cultivada y consumida en el país desde los años 20, mucho antes del boom de la marihuana y la cocaína por la demanda norteamericana. Los narcotraficantes colombianos eran muy activos en el negocio. Curiosamente, en cuanto a la cocaína, durante los años 60, esta se consumía y negociaba desde Bogotá principalmente. La economía del narcotráfico creció en forma paralela a la economía legal, especialmente con los Estados Unidos. La carrera de muchos narcotraficantes ha corrido paralela a otras actividades criminales, secuestros, falsificación de documentos y hurtos. El Frente Nacional consiste en las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son el Ejército del Pueblo. Son un grupo de autodefensa campesina cuya estrategia militar ha sido principalmente la lucha guerrillera. El objetivo fue crear la guerrilla para representar a la población rural y para construir un gobierno que se dedicara a la redistribución del bienestar. El ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el surgimiento de este movimiento tiene que ver con la radicalización de la lucha de clases a través de la violencia. El EPL, el Ejército Popular de la Liberación Nacional, está vinculado al Partido Comunista. Y el M-19, movimiento antiligárquico, antiimperialista de unidad y con una propuesta política. Los partidos políticos también hacen parte del conflicto armado colombiano. Pero, ¿qué son los partidos políticos? Un partido político es una organización, un grupo de personas unidas por las mismas ideas políticas, por la misma manera de pensar sobre cómo se dirige el país, un departamento o un municipio. ¿Qué es la oposición? Si un partido o sus candidatos no acceden al poder en unas elecciones, se constituye en lo que se conoce como la oposición. ¿Y qué es la izquierda y qué es la derecha? La diferenciación proviene de la posición que ocupaban en el Parlamento francés, surgido tras la Revolución Francesa, que fue a finales del siglo XVIII. Los dos grandes bloques políticos, a la derecha, quienes defendían una organización social que favoreciese a personas o grupos con poder económico, político, religioso o militar, apoyando el mantenimiento e incremento de su poder y riqueza.
y a la izquierda quienes defendían la igualdad de derechos, libertades y oportunidades de todas las personas sin diferenciaciones, discriminaciones o clasismos. Lo último que se ha hecho con respecto al conflicto armado colombiano es el acuerdo de paz. Ya han pasado 2 años y medio desde que los combatientes decidieron entregar las armas y muchas de las promesas hechas por el gobierno no se están cumpliendo, lo que parece alejar cada vez más la perspectiva de una paz real y duradera.